Gracias tanto a las instituciones como a Mecenazgo Juan Roig y por supuesto a Valencia Basket por todo lo que se ha hecho, para que esto, que era una locura, y así nos tildaban hace 2 meses a nosotros, de intentar disputar una fase final, haya sido posible. Este gran reto no sería posible sin el gran esfuerzo y la gran apuesta por el baloncesto que supone en nuestro país Valencia Basket. Las instalaciones de la Alquería del Básquet son una garantía inmejorable para cubrir las necesidades de cualquier competición y de cualquier participante. Son una referencia para el mundo entero y seguro que estas 2 semanas mostrarán un camino excelente a seguir. El agradecimiento, en primer lugar, a los que lo habéis hecho posible. Finalmente fuisteis vosotros, ha sido la ACB quien decidió aceptar la propuesta de Valencia. Y desde luego también al Mecenazgo Juan Roig, que ha sido fundamental para la toma de decisión desde el punto de vista del planteamiento generoso, que yo desde luego quiero agradecer. La trayectoria de esta ciudad en el apoyo y la organización de competiciones deportivas de gran nivel, seguro que contribuirá también al éxito de esta fase final. No será con el aliento de la grada, pero sí con el empuje de una ciudad que apuesta, sin dudarlo, por los hábitos saludables, por el ejercicio físico, por el deporte en general y por el baloncesto en particular. Entonces este jugador siempre ha sido vital, importantísimo. Es por el que hacemos todo esto, tanto las organizaciones como los equipos, los jugadores, todo lo hacemos por ellos, por esa afición. Y no van a poder estar presentes de manera física. Lo que vamos a intentar, y para eso está haciendo todo el trabajo que estamos haciendo, es que se sientan partícipes de esta fase final con un montón de cosas que a partir de mañana se verán. Si hay, desde luego, algún elemento que nos puede hacer pensar que todo va a ir a mejor, es precisamente esos valores que han surgido en este tiempo, que tienen que ver con valores del básquet. La solidaridad, el trabajo en equipo, el esfuerzo, todo eso. Aprendamos del básquet también en la salida de la pandemia. Estamos a 24 horas prácticamente del inicio de la competición y ahora ya solo queda disfrutar de ella, que es lo más importante.